Muy buenas tardes. Desde España saludamos con muchísimo cariño a todos nuestros oyentes del otro lado del charco, nuestros queridos hermanos en la fe que tanto queremos. A tantas personas saludamos, amigos de Perú, de México, de Argentina, de Guatemala. Tenemos amigos ya en todas partes, ¿verdad, Padre Pablo? Así es. También saludamos a nuestros compatriotas españoles. eh, que tenemos que estar muy contentos, muy alegres, no dejarnos llevar por la tristeza, que es verdad que está pegando duro, que sufrimos, pero por otro lado, demos gracias a Dios de la fe que Dios nos ha dado y de tener un sacerdote que nos está explicando aquí el Apocalipsis y ayudando. Yo confieso que personalmente me costaba un poco este libro y me está ayudando mucho, Padre. Bueno, es que es un libro que el Señor ahora mismo, para estos tiempos, nos lo quiere que lo leamos, que lo meditemos y que lo comprendamos, para que a pesar de que efectivamente pues, están golpeándonos los azotes, los flagelos, ahora mismo pues aquí donde estoy yo hemos tenido graves inundaciones en Honduras, en Costa Rica, en Panamá y en otras partes del mundo, ¿no? Y esto ha sido ahora. La semana que viene pues será en otras regiones, ¿no? Para que veamos que todos esos son signos, ¿no? Precursores, ¿no? De ese tercer sello del Apocalipsis que ya nos invitan a la alegría en el sentido de que todo aquello que está profetizado pues se va a cumplir. Y el cielo quiere que ayudemos, que colaboremos a ese triunfo del corazón inmaculado de María. Padre, ¿qué tema vamos a tratar hoy? Bueno, vimos en los vídeos anteriores que después del gran aviso, después del gran milagro, empezaban el periodo de la gran tribulación, no antes. Es decir, ahora aún no estamos, aunque estemos sufriendo azotes en la naturaleza, y tengamos, pues, como no, también, pues, estrecheces económicas y estemos pasando también simplemente por ser cristianos, ¿no? Marginación y a veces desprecios y calumnias, aún no es la gran tribulación. Estamos en momentos, bueno, en el preámbulo, ¿no? Porque aún no ha tenido lugar el gran aviso. Aún ha habido el sellamiento de 144.000 personas. Y una vez que tenga lugar ese evento, en el cual pues nadie tendremos ninguna duda, en el gran aviso, todos seremos conscientes que hemos tenido ese gran aviso. Una vez que tenga lugar ese evento, ¿no? Comenzará el periodo de la gran tribulación, que como ya explicamos en un vídeo anterior, consta solamente de 2.520 días. Un parto muy largo, pero solamente 2.520 días. Y ese parto consta de dos periodos, hablando en plan bíblico. El primer periodo es el de las trompetas, que es el que estamos viendo ahora, y luego ya posteriormente viene el periodo de las copas. Podría ser incluso menos, Padre, porque dice la palabra que serán acortados los días en consideración a los elegidos, ¿no? Sí, efectivamente, la palabra de Dios nos dice que se acortarán los días para que no, pues sí, para que aún quede algún elegido para ese reinado eucarístico o ese reinado del fiat divino. Son misteriosos los planes de Dios porque la Santísima Virgen, la Gospa, les dijo a los videntes, a Mirjana, porque claro, muchas personas les dicen cómo tener hijos en estos tiempos, ¿no? La tentación puede ser no tener hijos para que no sufran. Y ella dijo, no, todo lo contrario, eh, tengan muchos hijos, estén abiertos a la vida, entenderéis por qué. Bueno, yo pienso, pero eso ya es una opinión personal, no una opinión personal. Yo pienso que aquellas familias católicas, apostólicas, romanas, de verdaderamente intentar vivir la fe con todas las dificultades, de
de alimentarse de la voluntad de Dios. Pues aquellas familias católicas que tengan hijos, pues serán de alguna manera más protegidas en estos tiempos convulsos, ¿no?, de la gran tribulación, que a lo mejor pues otras personas que no, pues por las circunstancias que sean, pues no están teniendo, no pueden tener hijos o se han quedado, bueno, por otras circunstancias. Pero el cielo siempre es muy generoso. Hoy que vamos a ver la sexta trompeta, es decir, una gran guerra que va a ser el trampolín para que el futuro amo del mundo, o falso amo del mundo, que es el anticristo, pues se dé a conocer de una forma pública. Si os fijáis en la pantalla, aparte de tener a la Santísima Virgen, que es la profetisa de los últimos tiempos, tengo al final ahí colgado 3 rosarios. Y es que, si recordamos, cuando fue la última gran guerra, la Segunda Guerra Mundial, cuando se tiró una bomba atómica en Hiroshima, hubo una casa, un grupo de personas que no sufrieron ni un solo daño. Era una comunidad formada por varios jesuitas y estos jesuitas, ninguno de ellos, es más, tuvieron una vida muy larga. Uno de ellos incluso, porque así era voluntad de Dios, escribió un libro, Yo sobreviví a la bomba atómica, y todo su apostolado fue el apostolado del rosario, porque rezaron el rosario todos los días. Ocurrió lo mismo también en Nagasaki con los franciscanos. Sí, pero yo te conozco lo de los jesuitas porque da la casualidad que mi madre conoció personalmente a uno de ellos, al padre Hugo Lasal. Entonces, pues conozco la historia de ellos, ¿no? Y en esta sexta trompeta, donde va a haber una gran guerra, obviamente, para estar protegidos, y tú ahora que hablabas de las familias que tengan hijos, ¿no? Pues oye, si tienes muchos hijos, aparte del matrimonio, cuanto más hijos y aparte del matrimonio, son más almas allí en ese refugio donde uno se encuentre en ese hogar, rezando el Santísimo Rosario. Y al igual como estos jesuitas, y como tú has apuntado, los franciscanos de Nagasaki, se les protegió. La Virgen les protegió. Es decir, un santo rosario puede con una bomba atómica. Ocurrió no con una bomba atómica, pero también en Medjugorje durante la guerra. Así es. En Yugoslavia, en la ex Yugoslavia, fueron protegidos. Varias veces intentaron bombardearla y se colocaba sobre el pueblo como una especie de nube que les impedía bombardearla. Así es. Es decir, la Virgen, aunque aún en esta serie de los que estamos viendo del Apocalipsis aún no ha aparecido, bueno, anuncio ya que el próximo vídeo, ella, el ángel egregio del Apocalipsis, pues tendrá su lugar, su papel. Ella tendrá un papel. Así es. ¿Qué haríamos sin ella? Así es. Bueno, vamos a comenzar con esa oración que María Santísima, esposa del Espíritu Santo, Madre de Dios, hija predilecta del Padre Eterno, quiere que oremos en estos tiempos para que venga esa gran infusión de amor del Espíritu Santo, que renueve toda la faz de la tierra. Antes comenzará con esa renovación de los corazones en el gran aviso que se alargará, ¿no? ese nuevo Pentecostés, hasta que finalmente Jesús sacramentado sea entronizado como Rey y Señor, como Rey de amor de todos los corazones, de esa humanidad que iniciará una nueva andadura en la Nueva Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra.
haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. Esta vez, Laura, antes de proclamar la palabra de Dios, para que la entendamos, porque yo así la pude entender, me ayudó mucho otra vez el meditar la profecía de Nuestra Señora de la Salet, en la cual San Juan Pablo II decía que era el corazón de todas las profecías sobre el fin de los tiempos. Es una profecía que, bueno, no es una profecía, son 33 profecías, las cuales la mayoría pues ya se han cumplido. Esa profecía se dio en el año 1846, y ya se han cumplido la mayor parte de ella, pero aún queda la última parte. Y dentro de esas 33 profecías hay una que hace referencia para poder entender la sexta trompeta. Ya que he visto que te has puesto las gafas, pues adelante, Laura. La tierra será golpeada por toda clase de plagas, además de la peste y el hambre que serán generales. Habrá guerras hasta la última guerra, que será hecha por los 10 reyes del Anticristo, que tendrán todos un mismo designio, y serán los únicos que gobernarán el mundo. El Anticristo hará prodigios. He aquí el tiempo, el abismo se abre. He aquí el rey de los reyes de las tinieblas. He aquí la bestia con sus súbditos, diciéndose Salvador del mundo. Se elevará con orgullo, caerá, y todo será renovado. Dios será servido y glorificado. Aquí aparecen los 10 reyes, Padre, que ya hablábamos en el otro sello, de los 10 reyes. No sé si habíamos Sí, hablado. sí, cuando hablábamos de la falsa iglesia, de la mujer meretriz, esa religión del anticristo, ya aparecían 10 cuernos. Son estos 10 reyes. Es decir, es el círculo más íntimo de colaboradores del anticristo. Hay que recordar que la última figura histórica que más se asemejará o más se asemejó al anticristo fue Hitler. Hitler también tenía un círculo íntimo de colaboradores. Es decir, Hitler no tenía confianza en nadie más que en ese círculo íntimo, que eran los que luego ellos ejecutaban las directrices de Hitler. También en el tema con el anticristo, que sabemos, porque es bíblico, que irá de la mano del falso profeta, que es ese falso pontífice de esa falsa iglesia o de esa nueva religión que se alumbrará en el tiempo de la gran tribulación, tendrá un círculo íntimo de poder. Son, bueno, aquí lo llama 10 reyes. Bueno, Obviamente, pues no. realmente sí, como decía usted, el anticristo será el mono de Dios, o sea, intentará imitar a Cristo, pero de anti. Realmente Jesucristo se rodeó de los 12. Así es. Así que es lógico que él también se rodee de un grupo de colaboradores o de seguidores. Pero pienso yo que, como dice usted, que el número simbólico de 10, quizás la palabra de Dios nos esté indicando, haciendo una referencia al decálogo, a los 10 mandamientos, que serán 10 reyes que junto con el anticristo lucharán contra, es decir, todo lo que aplicarán será una antiley de Dios y antiley natural. Totalmente, totalmente, porque el anticristo es también anti-ungido, anti-mesías, y así como Cristo, su alimento fue hacer la voluntad de Dios, este personaje, su alimento será hacer
sinceramente, lo que le dé la real gana. Yo creo que ya están desde hace tiempo aprobando todas estas leyes en ya la mayor parte de los países. Es un poco como si hubiéramos visto en esta última década, sobre todo, como si ellos hubieran estado preparando, o Satanás a través de los políticos o de todas estas personas, ¿no?, que tienen influencia, como si ya hubieran estado preparando el trono del anticristo. Es que es así, como hemos dicho antes, aún no estamos, realmente aún no ha empezado el final de los últimos tiempos. Aunque ahora hablamos de los últimos tiempos, de los apóstoles de los últimos tiempos, realmente aún no ha empezado. Estamos en los umbrales, estamos muy cerca. Ya veíamos cuando veíamos las profecías de Daniel, que por cierto hoy vamos a recordar una de ellas, porque también nos va a situar. Ya veíamos que ese periodo estamos muy cerca, muy cerca. Si no nos hemos equivocado al hacer las sumas y las restas, pues veíamos de que a lo más tardar, o si hemos entendido bien el mensaje profético de Dios, a lo más tardar es 2028. No, ese es tal y como, por lo menos como yo así lo entiendo, ¿no? Al meditar la Sagrada Escritura. Pero aquí, recordando la profecía de Nuestra Señora de la Salet, lo que quiero que se nos quede es que al hablar del anticristo y de esos 10 personas de poder, que aquí lo llama reyes, pero bueno, serán 10 como Hitler, que tenía ese círculo íntimo, ¿no? Habla de una última guerra hecha por esos 10 reyes del anticristo. Si recordamos a Daniel, y hay que recordarlo, porque en esta sexta trompeta, ahora cuando la proclamemos, veremos de que hace una especie de guiño la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la verdad de esta gran guerra, la palabra de Dios dice que era en aquella hora, día, mes y año. Bueno, ¿y de semana qué? No aparece ¿cómo es posible que sepa el año, el mes, el día y la hora y no la semana? Claro que la sabe. Es la última semana de Daniel, porque cuando en la profecía que le da el arcángel San Gabriel al profeta Daniel, que le habla de esas 70 semanas de año, esa semana que aquí no aparece, porque ya se sobreentiende que es la última semana de Daniel, al hablar de una guerra y una gran destrucción, que es justamente esta sexta trompeta, nos dice que ese personaje hace una alianza, un pacto entre muchos. Ese pacto es un pacto de paz. Porque igual como Jesucristo fue el príncipe de la paz y el gran imitador de Dios es el diablo, pero a la inversa, él también se va a presentarse como ese príncipe de la paz. No, es una falsa paz, claro, porque no va a estar asentada en el salón de Dios, pero será lo que al anticristo pues le va a convertir en la gran celebridad mundial. Cuidado, no va a ser todavía entronizado, pero a partir de esta sexta trompeta va a ser conocido por toda la humanidad y va a ser la gran celebridad. Bueno, yo creo que ya podemos pasar a proclamar la sexta trompeta. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los 4 ángulos del altar de oro que está delante de Dios. Y le decía al sexto ángel al que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río el Éufrates. Quedaron sueltos los 4 ángeles que estaban preparados para aquella hora y día y mes y año, para matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de las tropas de caballería era 200 millones. Yo oí su número.
En la visión vi así a los caballos y a sus jinetes. Tenían corazas de fuego, jacinto y azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de león, y de sus bocas sale fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas que salían de su boca, fuego, humo y azufre, murió la 1/3 parte de los hombres. Pues el poder de los caballos está en su boca, y también en sus colas, ya que sus colas parecen serpientes con cabezas, y con ellas hacen daño. El resto de los hombres, los que no murieron por estas plagas, tampoco se arrepintieron de las obras de sus manos. No dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro y plata, bronce, piedra y madera, que no ven, ni oyen, ni andan. No se arrepintieron tampoco de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. Aquí habla, Padre, de que se sueltan 4 ángeles que están atados junto al gran río, el Éufrates. Sí. El Éufrates es el río que atravesaba Babilonia. Por tanto, se nos está diciendo que este 6º sello atañe a la Gran Babilonia. Aún no hemos abordado la Gran Babilonia, que no hay que confundirla con la Gran Ramera o la falsa iglesia o la nueva religión del anticristo. Babilonia, o la Babilonia de los últimos tiempos, es la ciudad del anticristo. Ya lo abordaremos en un vídeo posterior. Y al hablar del Éufrates, está hablando, por tanto, la palabra de Dios está hablando de una guerra que atañe a los inicuos, a los ciudadanos de Babilonia. Por tanto, ya nos da una pista que en esta gran guerra, en la cual aún ese personaje inicuo, ese hijo de la perdición, ese hombre sin ley, es un político, pero es conocido, sí, por un círculo íntimo, ¿no? Que la Virgen María llamó 10 reyes, ¿no? En Nazaret, y que la palabra de Dios le llama 10 cuernos, ¿no? Pero aún públicamente, a nivel internacional, no es conocido. Por tanto, se nos está diciendo que a pesar de que va a haber esta gran guerra en la gran tribulación, atañe a los impíos, no atañe al pequeño rebaño del buen pastor, no atañe. Sí, porque dice, perdón que lo interrumpa, un poco más adelante, dice, el resto de los hombres, los que no murieron por estas plagas, tampoco se arrepintieron de las obras de sus manos. Es decir, es un castigo para los hombres que estén muy empecatados y que no es al resto fiel, efectivamente. Y aún así No se algunos quedan y tampoco se arrepienten. Además, dice en concreto, habla de ídolos de oro y plata, de bronce, de piedra y de madera, que ni ven, ni oyen, ni andan. Y luego dice, no se arrepintieron de sus homicidios, es decir, está hablando de asesinatos, entre ellos, obviamente, pues el aborto, ni de sus hechicerías, hay muchísimo esoterismo, satanismo, sectas, ni de su fornicación, todos sabemos que estamos en el mundo del hedonismo y de la libertad sexual y de todo, ni de sus robos. Es que ya no hay país que no se libre de la corrupción. Sí, pero como tú bien has señalado, está haciendo referencia a un pueblo. No es el pueblo de Dios, no es la estirpe de la mujer vestida del sol. Está hablando de ese pueblo que ya del cual hablamos, que hace alianza, que hace un pacto con Satanás, que era el que aparecía en el segundo sello del Apocalipsis. Por tanto,
recordábamos de que con el quinta trompeta, Satanás no, el hijo de predilecto de Satanás, el anticristo, con el falso profeta, ese pontífice inicuo, abrían el pozo del abismo. Abrir el pozo del abismo, de par en par, es permitir, con permisión divina, que todos los ángeles rebeldes, todos los ángeles caídos, estén sobre la faz de la tierra. Y por tanto, al igual como ya lo decíamos en el día anterior, cuando un demonio es expulsado y Satanás fue cegado y fue de alguna manera inarticulado con el gran aviso, él quiere regresar no con uno, sino con 7 más. Y por tanto, aquellas personas que no se determinaron a la conversión, a pesar de la gran gracia del gran aviso, a pesar que han tenido 4 trompetas anteriores que ya comentábamos y desgranábamos, pues ¿qué ocurre? Que es que cuando te entran 7 demonios más, esa humanidad es lobo contra lobo. Por eso no hay que extrañar que ocurra una gran guerra. Una gran guerra. Estos 4 ángeles, algún exegeta ha querido bueno, que afectará a los 4 puntos cardinales de la Tierra. Claro, es que es una guerra no localizada es una gran guerra internacional, global. Decía el padre, el sacerdote Leonardo Castellani, ella hablaba al comentar de esta trompeta, que era la guerra de los continentes. Pero es una guerra que, con toda esa gran mortandad que ya nos habla el libro de Apocalipsis, va a ser frenada por el anticristo, y como nos dice el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo 27, él va a hacer un pacto, es decir, una gran proeza diplomática, que es hacer una gran paz, y por tanto asegurar una paz. Bueno, es una falsa paz, obviamente, claro, no es la paz de Dios. Sí, decía Leonardo Castellani, es la guerra de los continentes, que será frenada por el anticristo y por esa proeza diplomática se convertirá en el adalid del mundo entero. Claro, porque el pueblo el pueblo que flirtea con Satanás y con todos los ángeles caídos que han salido del pozo del abismo, que coquetean con él, lo que quieren es salvar el pellejo. No tienen un horizonte de más allá. Ciertamente, con el gran aviso va a quedar muy claro que hay un cielo y hay un infierno, que existe Dios y que existe el diablo. Pero no olvidemos también que Satanás no se va a quedar con los brazos cruzados. Van a intentar desprestigiar, minimizar los efectos del gran aviso, pues hablando lo que es una cosa, no sé, yo no sé lo que habrán pensado, pero Satanás es un exegeta también, conoce la escritura, por tanto conoce las profecías, y por eso sabe que le queda poco tiempo, y por eso sabe que va a haber un sexto sello, ¿saben? Teniendo realmente los medios de comunicación como los tienen en su poder, viendo cómo han convencido al mundo entero del falso calentamiento global, que ahora resulta que lo han cambiado, porque claro, como ya canta mucho de que eso no es cierto, pues empiezan a hablar ahora del cambio climático. Cuando han convencido a media humanidad de que hay una superpoblación mundial y que aquí no cabemos todos, que eso viene son teorías maltusianas. Tampoco será muy difícil creer que convenzan al mundo de que, yo qué sé, que un exceso de radiación solar, seguro que por nuestra contaminación, y entonces que bueno, que fueron todo, yo qué sé, Bueno, algo explicarán, que convencerán de que esto no ha sido sobrenatural. exactamente. Y por tanto, este pueblo que no se adhiere, que no quiere ser el pueblo de María,
pues entonces lo que quieren saber es el pellejo. Y sale por fin un gran hombre, un superhombre, que va a ofrecer una paz, que es lo que en ese momento el mundo anhelará. El mundo, cuidado, cuando hablo del mundo hablo de esa Babilonia, que la palabra de Dios, al hablarnos del Éufrates y de esos 4 puntos cardinales, ya nos está hablando y ya señalando a la gran Babilonia, que repito que no es la gran ramera. La gran ramera es la religión del anticristo. Esa religión, esa nueva iglesia que ya está liderada en ese momento por el falso profeta. ¿Por qué es importante entender este sexto sello? Porque nosotros, los católicos, cuando hablamos del anticristo, nos pensamos que será una especie de bestia con cuernos, con rabo, yo qué sé. Tenemos una imaginación, ¿no? Que desbordada por todas las pinturas, por todas las imágenes que nos formamos, ¿no? Y más que nada porque, claro, cuando leemos el libro Apocalipsis, el libro Apocalipsis pone figuras, pero claro, son alegorías, es un lenguaje, ¿no? No es literal. Y por tanto tenemos una imagen de alguien que, vamos, un monstruoso, pero no solamente internamente, sino también externamente, un horror externo. Y es que eso no es así. Es que el anticristo va a ser la gran celebridad, un tío carismático, vamos, un superdotado, una persona atractiva, un conquistador, un seductor. Sí, sí, de hecho, así aparece en la obra de Benson, de Robert Hugh Benson. Sí, Una obra que el Señor del Mundo, que ha recomendado leer el Santo Padre. así es. Y eso no será por casualidad. Y sí, le dice que es una persona carismática, decorosa, atractiva, que conquista con la simpatía y después el poder en todo el mundo, instaurando la paz universal y el nuevo culto religioso, en virtud del cual se autoproclama líder mesiánico mundial y es adorado como Dios. Es una persona que realmente va a llamar la atención por sus buenos modales, no será un hombre aparentemente célibe, un hombre, claro, pues eso, atractivo, Es excepcional, excepcional. excepcional. Al igual como en la historia de la humanidad ha habido muchos anticristos, múltiples, millones, porque hay muchos que han negado que Cristo, la divinidad y la humanidad de Cristo, habrá un momento en la historia, que es en la gran tribulación, en la cual aparecerá el anticristo supremo, que como bien has comentado, pues no va a ser alguien, va a ser el más popular de toda la humanidad. Será pacifista, ecologista, va a ser progresista, Sí, va a ser todo eso. así es. Sí, sí, es que aparte va a ser un superdotado, porque Satanás, aunque sea ángel caído, es naturaleza angélica. Por tanto, va a iluminar, igual como el Espíritu Santo ilumina a aquellos que pues, se dejan impregnar por el Espíritu del Señor y guiar, también el espíritu caído, Satanás, va también de alguna manera también pues, a empujar, a iluminar a este personaje muy particular. Hasta el momento de esta gran guerra, de la cual ya hablaba Nuestra Señora Salet, una guerra que estará propiciada por los 10 reyes, es decir, por ese círculo íntimo del anticristo, y por tanto va a ser una guerra propiciada por el anticristo. No olvidemos que es el que abre el pozo del abismo, y por tanto ya es lobo contra lobo.
va a hacer el gran engaño. Él, que es el precursor, es el que da el botón de arranque, va a presentarse como el Salvador. Va a presentarse, no os preocupéis, aquí estoy yo. Y no es tan difícil que nos engañe. Han habido antecedentes. Pues por poner un ejemplo, Obama es el que más muro ha levantado entre Estados Unidos y México. Y esto lo sabe poca gente. O se le ha dado el Premio Nobel de la Paz y se sabe que es uno de los principales ideólogos de la guerra en Siria. O ha aprobado en diversos estados el aborto por nacimiento parcial, que prácticamente está, no prácticamente, es un niño de 9 meses al que le quitan la vida. Y aparecía como un hombre bueno, pacifista, entrañable, con ese aspecto bondadoso. Es decir, que no va a ser tan difícil que se engañe a la mayor parte de la humanidad. Sí, va a engañar a aquellos que no se hayan adherido a María Santísima, los que no hayan dado su fiat, los que no se hayan convertido, porque una vez que, aunque hayan tenido la gracia del gran aviso, y por esa sanación del corazón, ya una vez que se abre el pozo del abismo, de par en par, por tanto ya otra vez vuelven a estar ya confundidos y cegados por el humo de Satanás. Y ahora que hablabas de Obama, que recibió efectivamente, nada más sentarse en la Casa Blanca, el Premio Nobel de la Paz, el anticristo, por aclamación popular, también será nombrado, también le darán ese premio, del Premio Nobel de la Paz. Yo pienso que la persona que, para entender bien este personaje, la persona más siniestra, ¿no? Y más cercana a nuestros tiempos, es Hitler. Puedo hablar de ello porque mi abuelo era alemán y me contaba, ¿no? Y también puedo hablar de ello porque lo que se puede ver en documentales. Alemania está en una situación muy, muy delicada. Está roto. Es un caos. Y de repente aparece un salvador que va a dar solución a ese caos, que aparentemente no tenía solución. No tenía solución. Y va a poner orden. Y va a dar esperanza, una falsa esperanza, ¿no? Y cuando uno ve los documentales, no las películas, documentales auténticos, porque a Hitler le gustaba, ¿no? Esa vanagloria. Cuando él se presentaba ante el pueblo, era toda una especie de liturgia nazista, para, aplaudiendo, loando, enalteciendo, exaltando a un hombre. A un hombre, no era Dios. Pues él, Hitler, vemos como en los documentales, la gente es que era la persona más popular. El pueblo alemán no es que fuera inculto, ni fuera... Y cuidado, tenía raíces cristianas. Pues bien, lo mismo va a ocurrir con este personaje. Un momento caótico, como es una gran guerra, la va a parar y va a ser el Salvador. Una guerra que él va a ser el gran instigador, pero la va a utilizar para presentarse. Es el lema de la masonería. Será un hombre poseído, obviamente. Sí. En el fondo es repetir el lema masónico. Del caos viene el orden. La masonería, durante su historia inicua, ha provocado caos. Claro, ellos se ocultan, en las logias provocan y generan ese caos, como hicieron con la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, y luego se presentan como la solución a ese caos que ellos han provocado, pero claro, que lo ocultan. Pues, Yo y recuerdo, provocan un orden nuevo, el suyo. yo recuerdo que a mí aquello me impactó muchísimo la primera vez que yo fui a Medjugorje. El primer día que llegamos nos recibió un hombre croata
bueno, que estaba allí un poco de guía y nos llevó a la explanada, a la iglesia, a la parroquia. Y yo recuerdo que, bueno, lo acabamos de conocer, había que hablar de algo. Y entonces yo le dije, ¿cuánto habéis sufrido en la guerra? Habéis tenido que sufrir muchísimo. Y le dije, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que provocó aquella guerra? Y dice, los masones, la masonería. Digo, ¿ah, sí? Dice, sí, sí. Dice, aquí, en este país, convivíamos perfectamente todas las religiones. No había, dice, podían haber fricciones puntuales, pero la convivencia era normal y estábamos perfectamente adaptados a nuestras vidas, a nuestras religiones y a nuestros credos. Y convivíamos bien. Dice, fue orquestada por la masonería, la guerra de Yugoslavia. Pues esta guerra de este sexto sello será orquestada por este hombre inicuo, que en ese momento está, solamente conoce ese círculo íntimo de 10 reyes o 10 cuernos, también será conocido por el falso profeta, pero no, a nivel popular pues es un desconocido. Pues él va a provocar esta gran guerra, se presentará como el gran salvador, porque va a ser como el gran hombre de paz que consigue ese pacto que asegura una paz a nivel internacional para del caos viene el orden. Ya veremos más adelante, en el segundo periodo de la gran tribulación, de las copas de la ira, como este anticristo, esta bestia, ya está entronizado, ya está gobernando. Ahora aún no gobierna. Es un líder carismático, muy popular. Y por tanto, la misma humanidad, seducida, engañada, pues lo alzará a lo más alto. Como decía, ya anunciaba, ¿no? Nuestra Señora Salet, hasta lo más arriba, hasta ser el amo del mundo, el Señor del mundo, tal y como tú antes has mencionado, a Monseñor Robert Hugh Benson, que él ya en 1907 publicó esa novela famosa, El Señor del Mundo, en la cual pues hablaba, ¿no?, de cómo iba a alzarse el anticristo, ¿no? Otra novela que a mí me gustó muchísimo ha sido la del padre Elías, el padre Elías, de Michael O'Brien, muy recomendable también. Sí, junto con esa segunda parte en la cual él también, ¿no?, habla de este personaje que es el padre Elías en Jerusalén, que él también, justamente también este escritor, este pensador católico, Michael O'Brien, también pensando, ¿no?, reflexionando sobre estos tiempos, ¿no?, también piensa, ¿no?, ¿cómo será que esta bestia, este anticristo, este antimesías, sea alzado a lo más alto y esté entronizado, ¿no?, como Señor del mundo, como único gobernador del mundo, ¿no? Y él también habla también de que este va a ser el que antes, previamente, va a oficiar un acuerdo formal de paz, va a ser el árbitro de ese tratado, de esa alianza, de ese pacto, que ya nos hablaba el libro de Daniel, en el cual pues, van a estar presentes muchos dirigentes políticos, religiosos, y por tanto, también el Michael O'Brien también lo dice, en su rostro no se verá un rostro poseído, ni de un asesino, ni de alguien, ¿no? Es que va a ser todo lo contrario, va a ser un hombre que aparentará bondad, sabiduría, en fin. Fíjese, me acaba de venir Es más, él lo llama, será un santo laico, claro, un falso santo laico. falso santo, un santo laico. De hecho, me acaba de venir, siempre me vienen como anticipaciones de este ser que vendrá, ¿no? Y me acaba de venir Gorbachov. Gorbachov se presentó al mundo como el hombre de paz, que había caído el comunismo, que un hombre estupendo y tenía esa cara bondadosa y entrañable y resulta que ha sido uno de los máximos exponentes en las Naciones Unidas que ha dicho palabras textuales de él. Es hora de derrocar
los 10 mandamientos, el decálogo, y ser sustituidos por el decálogo de la Madre Tierra. Claro. Y tenía esa cara bondadosa de este hombre conciliador que quiso quitar el comunismo y de eso nada, lo que ha hecho es extenderlo por el mundo entero. Bueno, él aprovechó el momento y hizo lo que se llamó la perestroika, ¿no? Y claro, eso el nuevo orden mundial lo premia. Y por eso se le dio un gran puesto ahí en la Organización de las Naciones Unidas, donde ya, como tú bien estás diciendo, ya se está escribiendo, ¿no? Pues los nuevos dogmas de esa falsa iglesia, de esa mujer ramera. Y está muy avanzado, porque acaba de decir las Naciones Unidas que allí donde cualquier país o cualquier religión, perdón, haciendo clara referencia al cristianismo, sobre todo al catolicismo, que en sus dogmas estén en contra de la ideología de género y de toda la agenda de ellos, que hay que los estados, haciendo una llamada a los estados a que apliquen medidas coercitivas y que, vamos, en una palabra, que nos pongan bajo la ley y al margen de la ley. O sea, que se nos impongan multas o lo que sea necesario contra el cristianismo y fundamentalmente contra la Iglesia Católica. Esto lo acaba de decir las Naciones Unidas y sabemos que toda directriz que da, en breve los países empiezan a aplicarlas. Sí. De hecho, creo, pero no estoy seguro si era este santo obispo que nombramos en el vídeo anterior, Fulton Sheen, que decía que a él no le tocaría, pero que a sus sucesores, a más de uno, estaría entre rejas, simplemente por... De hecho, aquí en España ya varios obispos han sido llevados a juicio Así es. sí, por lobbies, por determinados lobbies. Sí. Sí, es que solamente se va a permitir esa iglesia universal que ya ahora están ya construyendo, ¿no?, sus bases ideológicas, pero que después con la quinta trompeta pues se va a inaugurar, a instaurar, y va a ser esta iglesia la que como antiguamente, porque no olvidemos que, como he dicho antes, que el demonio imita a Dios. Cuando fue la gran cristiandad, el Papa ungía al monarca del Sacro Imperio Romano. Y esa cristiandad, que es una especie de figura de lo que será el reinado eucarístico, pues también la falsa iglesia, la mujer ramera, con ese pontífice supremo, universal, va también a ungir, ¿no?, a ese líder mundial, al anticristo. Caray con la sexta trompeta, padre. Además, yo creo que no es casual que sea la número 6. Sí, es un Número número, sí, demoníaco. un número demoníaco. Sí, no había caído en ello, efectivamente, sí, pero es así. Pero no olvidemos que esta gran guerra, como hemos empezado, ¿no?, nosotros, el pueblo de María, el pueblo de la alianza nueva y eterna, los que vivamos los 10 mandamientos y vivamos la voluntad de Dios, nos va a salvar, porque esa gran guerra va a ser una gran catástrofe, va a haber una gran mortandad, pero seremos salvos. Por tanto, cuando en casa, cuando más hijos haya, eso significa que hay más rosarios. Y un dato más, obviamente Dios escucha todas las oraciones, pero si hay niños, a Dios se le gana, porque es la inocencia de un niño rezando con amor a la madre. Y Dios por su madre hace lo que sea. Por tanto, es muy importante que haya niños en casa, ¿no?, rezando, esos corazones limpios, ¿no?, esa inocencia, rezando el Santo Rosario. Hemos hecho referencia a Robert Hugh Benson, a Michael O'Brien, pero el primero, porque
lo justo es dar a cual lo que le toca, hablar con justicia. Lo justo es que el primero que pensó cómo será este superhombre fue también otro católico, filósofo ruso, Vladimir Soloviev. Pues este gran pensador ruso, que se convirtió al catolicismo, en su último año de vida, él decía, caracterizándonos como un gran como filósofo, ¿no? Y como teólogo, ¿no? Decía que este hombre de pecado, este hijo de la perdición, sería un hombre extraordinario, un gran seductor, que obtendría grandes méritos ante el género humano y que se va a presentarse como aquel hombre que logra asegurar la paz a los hombres por primera vez en la historia. Con lo cual, ya sabemos cuál va a ser uno de los ganadores del Premio Nobel de la Paz en la Gran Tribulación. Sin lugar a dudas, el Anticristo. Parece un chiste, pero es que va a ser una gran verdad. Pero tenemos un arma, Padre. El Santo Rosario. Esta es nuestra arma. Ya yo creo que ya para concluir, no hace muchos años, ¿no? Falleció un cardenal también que pensó mucho sobre el tema del anticristo y él se llamaba Giacomo Biffi y él también pensaba que la carta de presentación del anticristo ante la humanidad será la paz, el ser un gran pacifista, ¿no? Y por tanto, él decía que no se va a presentarse como una personalidad malvada, no va a imponer su dominio, ¿no? Con violencia. Todo lo contrario, va a emular a Cristo que entró, ¿no? Como el príncipe de la paz, ¿no? Pues él también va a imitar a Cristo, va a querer ser el nuevo príncipe de la paz. Luego, claro, una vez que ya pase a... Y se le caerá la carita, sí. Sí, porque una vez que ya tome posesión del trono, de ese gobierno mundial, será ya otra cosa. Pero al principio, desde luego, esa va a ser la carta de presentación, ser como Cristo, el príncipe de la paz. Y Cristo trajo la paz, porque desde luego nos sanó, nos reconcilió a todos ahí en la cruz, dio toda su preciosísima sangre. El problema es que nosotros, con nuestro libre albedrío, con nuestra libertad, hemos preferido, en lugar de la luz, las tinieblas. Hemos preferido, en lugar del bien, la maldad. Y por tanto, hemos puesto muros. En lugar de vivir la hermandad, de corazón a corazón, hemos puesto muros. Y por tanto, pues la paz que Cristo nos trae, pues la hemos simplemente despreciado. Otro vendrá con una falsa paz y confundirá a muchos. Pero a todos aquellos que después de la apertura del pozo del abismo, pues estarán, si ahora San Pablo VI decía que había entrado el humo de Satanás, no quiero ni pensar con la apertura del pozo del abismo, en la quinta trompeta, cómo será la humareda de cuando estén aquí sobre la faz de la tierra, sobre todo entre los hombres, todos los ángeles caídos. No quiero ni pensarlo. Y por tanto, claro, no habrá discernimiento. Y a lo derecho será a lo izquierdo y a lo malo bueno. Pues tenemos que acoger mucho a la Madre de Dios, que como buena madre nos protegerá, y pedirle mucha ayuda, que nos cobije, que nos guarde en su corazón, consagrarnos a su inmaculado corazón. Sí. Lo más triste es que se va a repetir la historia. El pueblo alemán
convirtió a un personaje, Adolf Hitler, en un ídolo. En un ídolo. Lo reverenció, lo veneró, lo exaltó, lo enalteció. Y también la humanidad, la humanidad impía, que rechace la gran gracia de la misericordia divina, va a también convertir un nuevo ídolo. Lo curioso es que el anticristo no va a ser ateo y llegará a perseguir a los ateos. Pedirá adoración a su amo, que eso es curioso. Realmente es un hombre, o será un hombre que exigirá esa adoración. Sí, porque es que el Satanás y todos los ángeles caídos, ninguno duda que Dios existe. Ninguno. De hecho, con Hitler hay una entrevista que le hacen a Benedicto XVI cuando era el cardenal Ratzinger y le preguntan que si Hitler era la encarnación del demonio. Y él decía que un demonio no se puede encarnar, puede poseer, Así es. pero no se puede encarnar, no tiene esa potestad. Pero que sí que es cierto que él, estudiando documentos sobre Hitler, se ve que le interesó mucho a Benedicto XVI, que encima fue acusado de nazi, y todo lo contrario, Benedicto XVI era un adolescente que fue obligado a entrar en el ejército nazi porque al final enrolaban a casi a niños obligatoriamente, y él, que quería ser sacerdote, huyó de allí a riesgo de su vida, cruzó montes para irse al seminario. Es una anécdota que pocas personas saben. Pues él dice que efectivamente estudiando la figura de Hitler, él dice que tenía relaciones, de hecho hay relación de Hitler con el esoterismo, y que tenía relaciones que vivía dentro de la esfera de lo demoníaco. De hecho, hay testimonios de esos que usted dice que eran como su camarilla, Círculo, sí, su su círculo más íntimo. más cercano, pues que en muchas ocasiones le encontraban, cuando entraban en la sala, le encontraban en el suelo temblando, tembloroso de miedo, diciendo, él ha estado aquí y me está dando órdenes. Es decir, era un hombre poseído. Y de hecho, Pío XII era consciente de ello y le hizo hasta 3 exorcismos desde el Vaticano. Lo que pasa que para que sean eficaces los exorcismos, padre, usted me corregirá, tiene que haber una petición voluntaria por parte del poseso, es decir, una petición libre de yo quiero ser liberado de esto, aplíquenme el exorcismo, con lo cual aquellos 3 exorcismos no fueron eficaces con respecto a Hitler. Sí, efectivamente, para que un exorcismo sea efectivo, tiene que haber deseo, ¿no?, de la persona poseída de ser liberada de los espíritus malignos. Así es. Pues si esto era con Hitler, ¿qué será lo que vendrá? Que es como la supremacía de los anticristos. Por eso se llama la gran tribulación, una tribulación como nunca ha habido en la historia de la humanidad, ni nunca volverá a haber. Pero no nos desanimemos, 2520 días, de los cuales la mitad es el periodo de las trompetas. Esa primera mitad, este hombre aún no está en el poder. Va a ser la gran celebridad. Padre, ¿usted qué piensa? Dicen que habrá refugios marianos. Estoy pensando, por ejemplo, en las profecías que ha publicado el padre Michel Rodríguez. ¿Qué opina de esto, de los refugios marianos? Bueno, hoy mismo lo acabamos de decir en este vídeo. En esa gran guerra de los continental, no seremos afectados el pueblo de María. Eso si no estamos en un refugio, es decir, no estamos siendo amparados bajo el manto materno, pues va a ser imposible. Pero sí que es designio de Dios que muchos sean mártires, ¿no? Lo dice la misma la palabra. ¿Quiénes son esos que vienen de la gran tribulación? Sí, pero eso ya lo veremos en vídeos posteriores. Una cosa es
dar el testimonio supremo, por tanto, morir por la fe. Y efectivamente va a haber muchísima sangre de mártir en la gran tribulación. Y otra cosa es fallecer por una gran guerra o sea, por azotes. No confundamos, ¿vale? Entonces, en este azote que Dios va a permitir, en esta gran guerra, porque va a ser la carta de presentación de este hombre, el pueblo de María, el pueblo de la Alianza Nueva y Eterna, allí donde estemos, rezando el rosario, igual como protegió a aquellos jesuitas y a aquellos franciscanos en Nagasaki y Hiroshima, serán protegidos allí donde estemos. Otra cosa será que cuando venga el periodo más oscuro de la historia, que es el segundo periodo de la gran tribulación, ¿no? Que ya la Biblia llama las 7 copas de la ira, allí pues claro, a muchos Dios nos pedirá el testimonio, ¿no? Que demos el testimonio final, ¿no? El do de pecho, ¿no? Pero bueno, ser mártir no es una desgracia, es un don. Es un don. Y la fuerza nos la va a darnos ese gran Pentecostés que se abrirá, ¿no? Desde el corazón de María en el gran aviso y que va a continuar para que nos va a sostener y nos va a mantenernos firmes al pie de la cruz. Pues nada, Padre, aquí tenemos el rosario, Sí. agarrarlo fuerte y con mucha fe y rezarlo con el corazón, como nos pide la Madre. Y lo repito, cuando más niños tengamos alrededor, mucho mejor. Son almas cándidas y al cielo eso le enternece. Son los predilectos de María. Hace poco el Papa Francisco pidió la oración de los niños también. Claro, claro. Muy bien, Padre, pues muchísimas gracias de nuevo por esta intervención que nos ha clarificado mucho sobre la sexta trompeta y esta figura tenebrosa, pero que seguro que nos ayuda al discernimiento a descubrirla cuando emerja. Y nada, pedirle de nuevo su bendición sacerdotal para cada uno de nosotros. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.